Última hora. Harfuch revela a Grecia Quiroz la conexión secreta de la hija del Mayo retenida con el caso Manso. Un dato creíble une Sinaloa y Michoacán. Suscríbete ahora a Informe México hoy. Dale like y quédate hasta el final. La madrugada del 19 de marzo, la Marina irrumpió en un bastión histórico del Mayo Zambada, en Sinaloa. No era un operativo cualquiera. Retuvieron a Mónica Zambada Niebla, la hija del líder histórico del cártel. No había orden de aprehensión en su contra, ni en México ni en Estados Unidos. Harfuch lo dejó claro horas después. Fue una retención temporal para verificar su estatus legal. ¿La liberaron? Pero lo que encontraron dentro de esa propiedad no se borró. Documentos, teléfonos, rutas financieras. Todo apuntaba a algo mucho más grande. ¿Casualidad? Nadie lo cree ya. Ese mismo día, Omar García Harfuch tomó el teléfono y marcó directamente a Grecia Quiroz. Ella, la viuda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, llevaba meses exigiendo justicia por el asesinato de su esposo. Un crimen que parecía político pero que ahora huele a algo mucho más oscuro. Harfuch no llamó para dar consuelo, llamó para revelar información que nadie esperaba. Los celulares incautados en Sinaloa contenían datos que coincidían con las líneas de investigación del caso Manso. Números, contactos, transferencias que cruzaban de Sinaloa a Michoacán. La conexión secreta estaba sobre la mesa. Grecia Quiroz escuchó en silencio. Ella, una de las alcaldesas mejor evaluadas del país, había convertido la búsqueda de verdad en su bandera. Su esposo Carlos Manso fue ejecutado en Uruapan en un ataque que dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué él? ¿Quién ordenó el mensaje? Las primeras detenciones apuntaban a sicarios locales, pero Harfuch le dijo algo que la dejó helada. Las evidencias del operativo en Sinaloa mostraban que la orden podía haber viajado desde más lejos. Redes que nadie había conectado hasta ahora. El secretario de Seguridad no dio nombres completos en esa llamada, pero sí pistas concretas. Un alias que aparecía en ambos lados. Un intermediario que movía dinero y órdenes entre facciones. Grecia Quiroz exigió más, quería nombres, fechas, pruebas. Harfuch le prometió que los celulares incautados estaban siendo analizados y que los resultados ayudarían directamente al caso de su esposo. Pero aquí viene el primer giro que nadie vio venir. La hija del Mayo no estaba sola en esa propiedad. Con ella había personas cercanas al círculo íntimo del cártel. Y entre los objetos revisados aparecieron referencias directas a operaciones en Michoacán. Uruapan no es cualquier ciudad. Es territorio disputado donde el CGNG ha marcado presencia fuerte. ¿Era posible que remanentes de Sinaloa estuvieran negociando o traicionando en la sombra? La retención de Mónica Zambada Niebla abrió una ventana que Harfuch no dudó en usar. Suscríbete inmediatamente a Informe México hoy, porque lo que viene expone la red oculta que lo cambia todo. Lo que nadie sabía en ese momento es que el operativo no fue improvisado. Fuentes de inteligencia federal confirmaron después que semanas antes ya existían indicios de que esa propiedad servía como nodo de comunicación interestatal. No solo dinero, también coordinaciones logísticas que involucraban rutas de influencia política en Michoacán. Harfuch, con su experiencia en inteligencia, entendió de inmediato el valor estratégico de lo incautado. No esperó a que los analistas terminaran el informe completo. Tomó acción directa, marcó a Grecia Quiroz porque sabía que ella era la pieza clave para validar la información en tiempo real. Imagínate la escena, una llamada privada sin cámaras, donde el secretario de Seguridad del país le dice a una viuda que el caso de su esposo ya no es local, que los hilos llegan hasta Sinaloa, que la retención de la hija del Mayo no fue un show mediático, sino la puerta que permitió cruzar datos que llevaban meses estancados. Grecia Quiroz, con la voz firme que la caracteriza, no se derrumbó. Preguntó, exigió detalles, y Harfuch, sin filtros, le entregó lo suficiente para que ella entendiera. Esto no era una coincidencia. Era el primer eslabón de una cadena que podía desmantelar alianzas invisibles entre cárteles y estructuras políticas locales. El impacto fue inmediato. Mientras la hija del Mayo salía libre porque la ley lo permitía, la información que dejó atrás ya estaba trabajando. Harfuch no solo conectó Sinaloa con Michoacán, demostró que la nueva estrategia de seguridad va más allá de balas y arrestos. Se trata de inteligencia compartida, de cruzar bases de datos en tiempo real y de no dejar ningún caso aislado. La viuda de Manso salió de esa conversación con una determinación renovada. Días después, en sus redes y declaraciones públicas, dejó claro que no se conformaría con respuestas a medias. Quería que esa conexión secreta se investigara hasta el fondo. Y aquí surge otra capa de intriga que mantiene la tensión al máximo.
¿Qué más escondían esos celulares? Había nombres de funcionarios locales que aparecían en ambos lados. Existía un puente financiero que financiaba campañas o intimidaciones en Uruapan. Harfuch no lo reveló todo en esa primera llamada, pero sí dejó entrever que los datos eran sólidos, verificables y suficientes para reabrir líneas de investigación que parecían cerradas. La retención temporal se convirtió, sin que nadie lo esperara, en el detonante de una colaboración directa entre la máxima autoridad de seguridad y una de las voces más fuertes de las víctimas en Michoacán. Esta jugada cambió el juego, porque cuando el secretario de Seguridad llama personalmente a la viuda de un exalcalde asesinado y le pone sobre la mesa evidencias que vienen del corazón del cártel de Sinaloa, ya no se trata solo de un caso más, se trata de un mensaje claro. Las redes que operan en la sombra ya no están tan ocultas. La hija del Mayo se fue libre, sí, pero la información que dejó atrás sigue trabajando. Y Grecia Quirós, ahora con datos en mano, se prepara para exigir que se actúe. Harfuch, desde su posición, ha sido claro. La justicia no tiene fronteras estatales. Cada captura, cada teléfono analizado, cada dato cruzado acerca el día en que se desmantelen estas redes. La hija del Mayo se fue libre porque no existía orden en su contra, pero su retención sirvió para algo más grande. Sirvió para que Harfuch tuviera en sus manos la pieza que faltaba para hablar directamente con Grecia Quirós y mostrarle que el caso de su esposo ya no era un expediente aislado. Todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó realmente la muerte de Carlos Manso? ¿Qué tan profunda es la conexión entre Sinaloa y Michoacán? ¿Qué más esconden esos celulares? Harfuch no ha dicho todo. Grecia Quirós tampoco. Pero lo revelado hasta ahora es suficiente para entender que México está ante un momento clave en la lucha contra el crimen organizado. Avancemos en el tiempo. Días después de esa llamada, Harfuch anunció la captura de Gerardo R., alias El Congo, otro implicado clave en el caso Manso. Los celulares que le decomisaron contenían chats y ubicaciones que coincidían con datos del operativo sinaloense. Grecia Quirós salió a la luz pública y confirmó la conversación con el secretario. Dijo que la información era clave y que seguiría exigiendo justicia hasta el final. ¿Pero qué significa realmente esta conexión? Analicemos sin adornos. El Mayo Zambada representa a la vieja guardia del cártel de Sinaloa. Su hija, aunque liberada, estaba en un punto estratégico. La retención permitió a las autoridades revisar no solo su estatus, sino el entorno completo. Lo que hallaron no eran simples pertenencias. Eran hilos que llevaban directo a Michoacán, a Uruapan. Al caso Manso, Harfuch reveló a Grecia Quirós que las evidencias apuntaban a una posible colaboración o filtración entre grupos. No se trata de un solo cártel, se trata de alianzas frágiles, traiciones y dinero que fluye por debajo de la mesa. Carlos Manso no era solo un exalcalde, era una figura que molestaba a intereses poderosos. Su asesinato pudo ser el mensaje para que otros se alinearan. Y ahora, gracias al operativo en Sinaloa, las autoridades tienen piezas que encajan. Imagina el impacto. Si esta conexión se confirma, significa que la Secretaría de Seguridad está uniendo puntos que antes parecían aislados. Sinaloa y Michoacán, el Mayo y el caso Manso, una hija retenida que abre la puerta a la verdad sobre un asesinato político. Grecia Quirós no se quedó callada. Exigió que se investigara hasta las últimas consecuencias y que se detuviera a los 4 pendientes que aún faltan en el caso de su esposo. Dale like ya y suscríbete a Informe México hoy, porque esta revelación final redefine la lucha contra el crimen en México. Harfuch, desde su posición, ha sido claro: la justicia no tiene fronteras estatales. Cada captura, cada teléfono analizado, cada dato cruzado acerca el día en que se desmantelen estas redes. La hija del Mayo se fue libre porque no existía orden en su contra, pero su retención sirvió para algo más grande. Sirvió para que Harfuch tuviera en sus manos la pieza que faltaba para hablar directamente con Grecia Quirós y mostrarle que el caso de su esposo ya no era un expediente aislado. Todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó realmente la muerte de Carlos Manso? ¿Qué tan profunda es la conexión entre Sinaloa y Michoacán? ¿Qué más esconden esos celulares? Harfuch no ha dicho todo. Grecia Quirós tampoco. Pero lo revelado hasta ahora es suficiente para entender que México está ante un momento clave en la lucha contra el crimen organizado. La tensión sigue. Fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad indican que los análisis continúan y que nuevas detenciones podrían anunciarse en las próximas semanas. Grecia Quirós, con la fuerza que la caracteriza, ha dicho que no descansará hasta ver a todos los responsables tras las rejas. Harfuch, por su parte, sigue al frente de una estrategia que combina inteligencia, operativos y comunicación directa.
Con las víctimas, esta no es una historia de criminales, es la historia de autoridades que conectan los puntos y de una viuda que exige verdad. La retención de la hija del Mayo fue el catalizador. La llamada de Harfuch a Grecia Quiroz fue el momento en que todo se volvió público. Y la conexión secreta con el caso Manso es la pieza que puede cambiar el mapa del narcotráfico en el occidente del país. Pero vayamos más profundo. Lo que Harfuch compartió con Grecia Quiroz no fue solo un resumen de datos, fue una radiografía en tiempo real de cómo operan estas redes invisibles. Los chats encontrados en Sinaloa mencionaban rutas que pasaban por Michoacán, no para mover droga, sino para influir en decisiones locales. Dinero que llegaba a manos de intermediarios y que, según las primeras pericias, podría haber financiado intimidaciones previas al asesinato de Carlos Manso. ¿Coincidencia? Harfuch no lo cree. Y Grecia Quiroz, con la rabia contenida de quien ha perdido todo, tampoco. Ella misma lo expresó después en una declaración que recorrió México. Ya no es solo mi esposo. Es el sistema entero el que está en riesgo, si no actuamos ahora. Aquí surge el segundo giro que eleva la intriga al límite. La retención de Mónica Zambada Niebla no solo abrió archivos, abrió bocas. Personas cercanas al círculo que fueron revisadas esa madrugada comenzaron a hablar bajo presión. No delataron al Mayo directamente, pero sí revelaron patrones, reuniones en propiedades neutrales, llamadas encriptadas y un nombre que aparecía una y otra vez en los cruces de datos, un enlace que conectaba Uruapan con Culiacán. Harfuch, maestro en inteligencia, usó esa ventana de 48 horas para armar un mapa que antes nadie había dibujado completo. Y decidió, en un acto de transparencia calculada, poner a Grecia Quiroz en el centro de esa revelación. Piensa en el peso de esa decisión. Un secretario de Seguridad Federal llamando personalmente a una viuda para decirle: lo que pasó en Sinaloa explica lo que pasó en tu estado. Eso no es protocolo, es estrategia pura. Es reconocer que las víctimas ya no son solo testigos pasivos, sino aliados en la construcción de la verdad. Grecia Quiroz tomó esa información y la convirtió en combustible. Días después, exigió públicamente la extradición de los 4 pendientes y la revisión exhaustiva de todos los contratos públicos en Uruapan que pudieran haber generado enemistades mortales. Su voz, ahora respaldada por datos federales, ya no es una más. Es una que obliga a las instituciones a responder. Y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta sigue flotando. ¿Hasta dónde llega esta red? Involucra a más alcaldes, a más funcionarios, a más silencios comprados. Harfuch no ha cerrado la puerta. Al contrario, cada conferencia posterior ha dejado entrever que este es solo el principio. La hija del Mayo se fue a casa, siguen hablando, y cada dato nuevo que sale de ellos acerca más la justicia al caso. Manso, Grecia Quiroz lo sabe. Por eso no para. Por eso sigue exigiendo, sigue denunciando, sigue recordando que detrás de cada cifra de violencia hay una familia destrozada. Harfuch lo sabe también. Por eso, su llamada no fue un gesto. Fue una declaración de guerra a la impunidad. La conexión secreta ya no es secreta. Está expuesta y México entero está mirando. La tensión sigue creciendo, porque cada hora que pasa puede traer una nueva detención, un nuevo nombre, un nuevo hilo que se rompe. Esta es la nueva cara de la seguridad. No solo golpes espectaculares, sino conexiones invisibles que se revelan de golpe y cambian todo el tablero. Esta revelación sacude los cimientos de la seguridad nacional. La conexión secreta expone redes que cruzan estados y une casos que parecían aislados. Harfuch y Grecia Quiroz demuestran que la justicia avanza sin tregua. Suscríbete ya a Informe México hoy y comenta qué opinas de este giro histórico.